Bueno, estamos bien. Habíamos nosotros comenzado a discutir el segundo gran tema de la asignatura, que era ecuaciones diferenciales. Había quedado un problemita para resolver de alguna manera de tarea que vamos a usar nosotros para retomar la discusión sobre el tema, que era este de aquí, ¿no? No sé si alguien lo pudo resolver o no, lo pudo pensar, pero está bueno volver a este punto para refrescar algunas definiciones importantes. Primero, la primera definición medular es ¿qué es una ecuación diferencial? Eso todos lo tenemos claro. ¿Alguien tiene en mente la definición y la quiere compartir para retomar desde ahí? ¿Qué es una ecuación diferencial? O sea, por lo que vemos acá en el problemita, dice que esto es una ecuación diferencial. Pero ¿por qué esta ecuación matemática, esta estructura algebraica, esta aparente, estructura algebraica, es una ecuación diferencial? ¿Qué característica esencial de esta ecuación hace que la llamemos ecuación diferencial? ¿Qué es lo que tiene? La suma de la derivada con... No, está bien. Si mal no escuché, ¿cómo? Repetí, por favor, que no llegué a escuchar. Es una ecuación que incluye una función con su derivada, ¿puede ser? Claro, es una ecuación que incluye una función con su derivada. En verdad, estrictamente, que incluya la función que estamos viendo acá, suponemos que esta función y es una función y de x, que incluya la función no es una exigencia de la definición, ¿no? Lo que sí es una exigencia de la definición es que la ecuación matemática aparezca al menos, ¿no? Una derivada, al menos una derivada de una función incógnita, de una función y. Y en este caso está apareciendo esa derivada. ¿Está bien? Entonces una ecuación diferencial en verdad es aquella ecuación matemática en donde aparece al menos una de las derivadas de una función determinada. ¿Está bien? Con eso alcanza. Esa es la primera definición, pero después avanzamos nosotros, porque yo les había dicho que a partir de una clasificación más detallada de las ecuaciones diferenciales, uno va a poder empezar a desarrollar determinados métodos de resolución que para situaciones de este tipo de ecuaciones, por ejemplo, en donde la solución por integración directa no es posible, ese método que vamos a introducir hoy y discutir hoy, más otros métodos que vamos a discutir el viernes y la semana que viene, nos van a permitir recorrer un caminito a partir del cual vamos a poder encontrar la solución de la ecuación diferencial. Bueno, entonces, definida la ecuación diferencial, avanzamos y dijimos, además, podemos clasificar las ecuaciones diferenciales. ¿En qué dos grandes familias ubicábamos a las ecuaciones diferenciales? ¿Se acuerdan? En las ordinarias y en las Claro, las diferenciales. ecuaciones diferenciales ordinarias, o EDO, por un lado, y las otras eran las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que podemos decir EDP. Sobre estas, yo les dijimos que no vamos a trabajar ahora, no vamos a trabajar en matemática 2 con estas ecuaciones, sí, tenemos que poder diferenciarla de las otras, sobre las que sí vamos a trabajar fuerte, estas las vamos a ver para los que hagan química en matemática 3. O sea que por ahora, sobre estas no nos vamos a preocupar. Pero entonces sí tenemos que tener bien claro cómo son estas. Y qué define, o qué define a la ecuación diferencial ordinaria. ¿Cuál es la característica que hace que una ecuación diferencial pertenezca a esta familia? ¿Cuál es la característica esencial? ¿Qué habíamos visto? Que la incógnita es una función de una sola variable. Exactamente, que la incógnita es una función de una sola variable. Y de x. ¿Está bien? Con el nombre que queramos, pero tiene que ser una función de una sola variable. Perfecto. Además,
Y a la luz de lo que les dije antes, que eso va a definir otra vez el tipo de método de resolución, avanzamos sobre una subclasificación de las EDOs, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? Además, ¿cómo las podemos clasificar? Según la derivada, el orden de la derivada que aparezca en la ecuación. Según el orden de la derivada mayor grado, que habíamos dicho. Si la EDO, si la ecuación diferencial ordinaria, aparece solamente en la ecuación la derivada de primer orden, ¿cómo vamos a decir? ¿Que es una EDO de qué tipo? ¿Cómo le vamos a llamar? Es bastante cristalino el nombre. Si en la EDO, si en la ecuación que estamos analizando, la derivada de mayor grado es de primer orden. Lineal. ¿Cómo? No, esa es otra subclasificación posterior. Este es antes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? De primer orden, exactamente. De hecho, esta EDO que está en este problemita es una de primer orden, ¿lo ven? ¿Está bien? ¿Por qué? Y porque la derivada de mayor grado que aparece acá es de primer orden. Después, si teníamos una ecuación de este tipo, y segunda más y prima más y igual a 4, ¿qué íbamos a decir? Que esa EDO, que es ordinaria, ¿de qué orden es? ¿Qué les parece? Esta que teníamos acá, dije recién. Esta que tengo acá. Y segunda más y prima más y igual a 4. ¿Qué EDO es? Orden. De segundo orden. Si aparece una de tercer orden, será de tercer orden y así. La otra subclasificación, que va a ser importante también, porque otra vez va a definir de alguna manera el método que vamos a emplear para su resolución, tenía que ver con si esa EDO era lineal o no lineal. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo decíamos que una EDO era lineal? ¿Qué condición tenía que satisfacer? ¿Qué tenía que pasar? Decíamos que las derivadas, las derivadas y la función incógnita, si aparecía, no tenían que estar multiplicadas entre sí, ni consigo mismas, ¿no? Es decir, esta función que está acá, esta, es una ecuación, una EDO de segundo orden y es lineal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la derivada segunda, la derivada primera y la función no están multiplicadas entre sí. Por lo tanto, este es lineal. Una EDO no lineal podría ser y segunda por y prima, ¿no? Más y tercera al cuadrado es igual a 4. Esta función, esta EDO, perdón, es lineal porque la función, eso es ordinaria porque la función incógnita es una función de una variable, pero no es lineal. ¿Por qué? Porque la derivada segunda aparece multiplicada con la derivada primera y la derivada tercera aparece multiplicada consigo misma. Por lo tanto, este es una EDO no lineal. ¿Queda alguna duda sobre esta clasificación general entre EDO y EDP y la subclasificación entre según el orden y según si es lineal o no? ¿Estamos de acuerdo? Chicos, chicas, disculpen que tengo que ingresar al que entró, a los que entraron. ¿Queda alguna duda en esta base de definiciones y clasificaciones? ¿Estamos de acuerdo? Escucho el ok y avanzo. Sí. Bien. Volviendo al problema si tenemos que clasificar en forma lo más completa posible a esa ecuación diferencial, ¿qué diríamos? Dijimos recién que era una EDO, ¿no? Es una EDO, es ordinaria. ¿Qué más? ¿De qué orden es? Ya lo habíamos visto. Es de primer orden. Ahora, ¿es lineal o no es lineal? ¿Qué les parece? Es lineal. Es lineal, perfectamente. ¿Por qué? Y porque la derivada primera aparece multiplicada por la variable independiente y la función aparece multiplicada por la variable independiente. No hay ningún problema. Bien. Con el método rudimentario que conocemos para resolver ecuaciones diferenciales. Básicamente, integrar las veces que haga falta para
para resolver. ¿Podemos resolver hoy esta ecuación diferencial? No, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Y porque si yo quiero empezar a utilizar el método, voy a hacer aguas. ¿Y por qué hago aguas? Porque yo quiero resolver esto. X al cuadrado, voy a expresar a la derivada como el cociente diferenciales para ordenar lo que quiero hacer. Igual a 1. Y acá ya no sé qué hacer. ¿Por qué digo que no sé qué hacer? Y porque ¿qué integro acá? ¿Qué tendría que integrar? ¿Cómo integro esta historia? Podría integrar con respecto a X, pero la X me parece acá abajo, el diferencial X me parece acá. Es una estructura de ecuación que no me remite a lo que sí sabemos hacer, por ejemplo, y' igual a 4, por ejemplo, en donde esto lo integrábamos fácil porque pensábamos que el y' es diferencial y sobre diferencial X, ¿no? Perdón, ¿cómo integrábamos y' igual a 4? ¿Qué hacíamos? Directamente integramos acá con respecto a X, ¿no? ¿Y qué me quedaba? 4 por X más C. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con cómo resolvíamos esos problemitas que se podían resolver por integración directa? Eran problemitas parecidos a los que habíamos discutido en el contexto del cálculo integral. O sea que esto sí podemos hacerlo. Tomar, si la ecuación diferencial es tan sencillita, directamente integrar el dato velocidad una vez, 2 veces si fuera aceleración, y encontrar la función cuya velocidad básicamente es el dato. Ahora, ¿qué pasa cuando la cosa es así? Bueno, todavía hoy, después en un ratito vamos a ver que se puede resolver y hay un método, todavía no sabemos resolver. Pero igual, el problemita no nos pedía que resolviéramos esta ecuación diferencial, sino que nos decía algo diferente, y eso sí podíamos hacerlo a partir de lo que habíamos discutido el viernes. ¿Qué nos pide el problema? Mostremos que esta función, con esta ley, es solución de la ecuación diferencial en R positivo, en reales positivos. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? ¿Alguien lo hizo? ¿Lo pensó? ¿Cómo podemos hacer para mostrar que esta función es solución de esta ecuación diferencial? ¿Qué les parece? ¿A alguien se le ocurrió algo? Si esta función y es solución de esa ecuación diferencial, ¿no deberá ser cierto o deberá ocurrir que si yo pongo la función y acá adentro y pongo la derivada de esa función y acá adentro, y a la función y la multiplico por x, y a la derivada de esta función y la multiplico por x cuadrado, ¿no me tendría que dar 1 ese resultado? Como hicimos antes cuando verificábamos la solución de una ecuación diferencial. ¿Les parece razonable ese razonamiento? Valga la especie de redundancia, ¿le parece viable esa reflexión? ¿Cómo lo ven? ¿No es Lo veo bien. ¿Cómo? Lo veo bien. Bien, es lo que habíamos hecho el viernes con una ecuación que era un poquito más sencilla, pero el razonamiento o el procedimiento es el mismo. Si yo tomo la función y, ¿qué es? 1 más logaritmo natural de x sobre x, que me la dan y dicen que pruebe que es solución. Entonces, voy a tomar esta función y la voy a derivar. La derivada de esta función es un cociente, es la derivada del numerador, 1 sobre x, por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que es 1, por el numerador sin derivar, ¿no? Dividido el denominador al cuadrado, la función denominador al cuadrado. Acomodo un poquito esto, este x va con este x, este 1 se va con este 1, ¿no? Y el resultado de esta derivada es menos logaritmo de x sobre x cuadrado. Entonces, para mostrar que esta función es solución, hago los reemplazos en la ecuación dato. En donde tengo la y', voy a poner todo esto, ¿no? Entonces me va a aparecer acá menos logaritmo natural de x cuadrado. Más x, y en donde veo la y, en donde está la y en el dato, en la ecuación dato, pongo la función que estoy mostrando que es solución, que es todo esto. Me va a quedar 1 más logaritmo de x natural sobre x.
y me pregunto si esto es igual a 1 para todo x. Y bueno, hago el trabajo algebraico del caso, esto se simplifica con esto se simplifica con esto, el logaritmo de x con el signo menos se va con el logaritmo natural de x, y efectivamente me queda que 1 es igual a 1. Por lo tanto, y es solución para todo x real. ¿Está bien? ¿Está claro el procedimiento? ¿Queda alguna duda acá? Todo bien. Bien. Y después nos dice, identificar de entre todas las gráficas de la figura la que corresponde a la función dada acá. O sea, ¿por qué? Hay un montón de gráficas y me dicen que una de estas, que es un gráfico que desconocemos porque una función no conocida por nosotros, pero bueno, se supone que alguna de estas corresponde a esta ley. ¿Cómo harían para verificar cuál de estas se corresponde con esa ley? ¿Qué podemos hacer? Perdón, no llegué a copiar. ¿Cómo era la derivada de y? La derivada de y es, lo pongo acá, la derivada de y era menos logaritmo natural de x sobre x cuadrado. Ok, gracias. Se me ocurre Sí. buscar un punto. Perfecto, buscamos un punto y busquemos el más sencillito. ¿Cuál sería el más sencillito? 1. 0. No, porque 0 tengo un problema. Ah, tenemos el logaritmo. Claro, entonces sí, el 1 es mejor. ¿Por qué? Porque me queda el logaritmo natural de 1 que es 0 y no tengo ningún número irracional. Entonces me va a quedar 1 más el logaritmo natural de 1 dividido 1, que en definitiva es 2. Entonces el punto 1, 2, el punto de coordenadas 1, 2, pertenece al gráfico de la función que estoy buscando, al gráfico de esa función y, ¿no? Entonces veo el punto 1, 2 es este, ¿no? Llamémosle P1 para que no se llame igual que el otro, que es el de acá. Entonces, la gráfica esta es la gráfica de la función de y, que llamamos y. ¿Está bien? ¿Cómo que 2? El logaritmo natural de 1 es 0. 1 sobre 1 te queda 1. Ah, muy bien, tenés razón. El logaritmo natural de 1 es 0. Gracias. Entonces, Es queda... el gráfico que está abajo. Claro, vamos a arreglarlo. El que está debajo, porque es el 1, 1. Perfecto. Esto me queda 1 aquí. Entonces es 1. Entonces este de acá. Ese. Voy a borrar para que no se quede confuso. Esto no, esto no, esto no, esto no. Vuelvo. Es esta de acá. Ese es el punto 1, 1. Entonces el gráfico es ese. ¿Está bien? Bien, perfecto. Y finalmente, ¿recuerdan lo que habíamos discutido al final entre las tres definiciones de soluciones posibles? Una ecuación diferencial de primer orden tiene una solución general, ¿no? Que tiene, o sea, la solución va a tener tantas constantes como el orden que define a la ecuación diferencial. Si la ecuación diferencial es de primer orden, ¿no? Cuando uno resuelve esa ecuación diferencial y no hay condiciones iniciales, en verdad, uno lo que encuentra es un conjunto infinito de soluciones que los reunimos en la definición o en el conjunto de la solución general de esa ecuación diferencial. Entonces, si nosotros tenemos una EDO de primer orden, si no damos ninguna condición inicial, en verdad, yo voy a tener una solución general. Voy a poder encontrar la solución general si tuve éxito en mi resolución. Y una de ellas, eventualmente, si tengo una condición inicial, es la que me va a dar es la que me va a resolver el problema de condición inicial. Está bien, pero acá no tengo ninguna condición inicial. Con lo cual, cuando uno piensa el ítem C,
que era el último que permitía de alguna manera poner a jugar estas últimas definiciones que hemos discutido de solución general, particular y singular, que ahora lo vamos a volver a ver, pero bueno, pensémoslo en este contexto. Si no hay condición inicial en mi ecuación diferencial, uno en verdad, cuando encuentra la solución, encuentra todas las soluciones que forman parte del conjunto de la solución general. Y entonces, si me dicen que esta es la solución general de la ecuación, nos piden que encontremos ahora que encontremos aquella de este conjunto general que contiene el punto P. Nos piden ahora sí una solución particular y nos están dando una condición inicial. Y la condición inicial acá, a diferencia de la velocidad inicial o la posición inicial de la partícula, viene dada directamente con un punto de la función. ¿Está bien? Lo primero que uno debe reflexionar acá, voy a borrar un segundito, es que si esta ecuación que tengo aquí, si esta ecuación es la solución general, efectivamente, entonces esta solución que discutí antes tiene que formar parte de este conjunto. Esta es una solución particular que forma parte del conjunto de la solución general. Es decir, tiene que haber un valor de C que haga que esta ecuación converja o se transforme en esa. ¿Hay algún valor de C que haga que esta ecuación, un C real, ¿no?, se transforme en esta? ¿Qué le parece? El 1. Claro. Esta es una solución particular que la hemos encontrado haciendo que C valga 1. Y era la que correspondía al C igual a 1, esta curvita de acá, ¿no? ¿Está bien? Pero fíjense que hay un montón de curvas solución. Y claro, porque si uno va modificando, dándole valores a C, va a empezar a encontrar curvas diferentes. La que me están Disculpe, pidiendo ahora, profe, es yo decir, no me están entendí. pidiendo... ¿Sobre cuál? ¿Te acordás? La definición de solución general la tenés presente, ¿la recordás? Sí, pero no entendí por qué C es igual a 1. Pensé que con el punto era punto X, sí. Claro, el punto XY es el punto que estaba acá, este de acá. Está bien ese punto, pero el valor de la constante que tenemos acá no está refiriendo al punto que pertenece a la curva. Si nosotros decimos que esta es la solución general, todas estas curvas que están acá, todas, se obtienen a partir de esta expresión general. ¿Y cómo voy encontrando cada una de las curvas? Dándole valores a esta constante de acá. Estamos haciendo un análisis diferente ahora. Entonces yo les preguntaba, más allá del punto que hemos discutido antes, perdón. ahora, ¿se entiende? Si lo pienso desde acá, desde la solución general, si esta es una solución particular de esta ecuación diferencial, entonces tengo que poder encontrarla dándole un valor a la constante esta de acá. ¿Está bien? Entonces ahí me pregunté, ¿cuál es el valor de la... ¿Hay algún valor de la constante C que haga que yo obtenga esta expresión a partir de acá? Sí, cuando C vale 1. Y ahí tengo esta solución particular de esa ecuación diferencial. Ahora me piden otra distinta. Me piden que le demos el valor a C, es decir, que encontremos la ley de la función, encontremos un valor de C, de aquella solución, curva solución, que incluye al punto P, ¿no? ¿Qué coordenadas tiene el punto P este? 1 menos 2. 1 menos 1 2. menos 2. Entonces, ¿puedo encontrar el valor de C de tal manera que pueda otra vez rescatar de la solución general aquella solución particular que incluye al punto 1 menos 2? ¿Qué podemos Sí, hacer? reemplazás. Claro, como hicimos antes, pero al revés. Despejándose, ¿no? Exactamente, despejándose. Ahora voy a decir, en este caso, tengo que pedir que I en 1, ¿no?, valga, que será C más logaritmo natural de 1 sobre 1, tiene que valer menos 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, C en este caso vale menos 2, ¿no? Y la ley que me están pidiendo entonces de la curva que incluye el punto P de coordenadas 1 menos 2, tiene que tener la forma menos 2 más logaritmo natural de X sobre X. ¿Está bien?
Fíjense que en esta actividad, en este problemita, repasamos, refrescamos todas las discusiones, definiciones y cuestiones que habíamos empezado a ver el viernes. Tenemos la definición de ecuación diferencial, la clasificación en ordinaria, el orden de la ecuación diferencial, el concepto o la definición de solución general y cómo a partir de la solución general uno puede encontrar soluciones particulares y qué papel juega en esa solución particular en el contexto de un problema específico. Este problema, como es medio geométrico abstracto, las soluciones particulares vienen a darse a partir del dato de algún punto por el cual pasa la curva. Cuando discutíamos problemas físicos, las condiciones iniciales que me permitían encontrar esas soluciones particulares eran la posición inicial de la partícula, la velocidad inicial del llenado de un tanque y demás. Bueno, sí, son distintas miradas al mismo concepto. Acá lo estamos viendo de una perspectiva abstracta, geométrica si se quiere, abstracta gráfica, y en el otro contexto le damos de una mirada física, que son las dos perfectamente compatibles. Estamos hablando del mismo objeto matemático y que tiene varias aplicaciones distintas para los contextos diferentes que estemos trabajando. Hasta acá, ¿estamos de acuerdo? ¿Queda alguna duda? No. Bien, si estamos de acuerdo con esto, lo que quedaba de fondo, en verdad, es cómo vamos a hacer ahora para resolver ecuaciones diferenciales que no conocemos su solución, que tienen este tipo de estructura. Hay que definir, desarrollar algún método para poder resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Y en la búsqueda del desarrollo de ese método, bueno, esto es lo que habíamos hablado el otro día, las soluciones, ¿se acuerdan? Digo, en la búsqueda del desarrollo de ese método, esto es lo que hemos discutido, ¿se acuerdan? Paso rápido. Titititín, tititín, titititín, titititín. En la búsqueda, digo, del desarrollo de ese método, nos topamos con este puntito del libro que dice el procedimiento para hallar la solución general de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. El método que vamos a discutir ahora, que nos va a permitir resolver, encontrar la solución general y eventualmente las particulares de interés de ecuaciones diferenciales del tipo del problema que vimos antes, se llama el método de variables separables. Y el método de variables separables supone lograr separar las variables, ahora van a ver qué significa separar las variables, integrar las variables en forma separada y finalmente concluir. Uno va a aplicar este método cuando la ecuación diferencial tenga o pueda tomar esta forma o esta forma, la ecuación diferencial de primer orden. El método de variables separables se utiliza para ecuaciones diferenciales de primer orden, no necesariamente lineales, de hecho, está pensado más para, si se quiere, de tipo no lineales, pero bueno, vamos a ver por qué, y en el fondo no importa tanto ahora, pero van a ver que permite resolver ecuaciones que parecían muy feas, se pueden resolver sencillamente por este método. ¿Qué quiere decir a variables separables? Bueno, poder imaginar una ecuación diferencial a variables separables supone un extra de abstracción que tenemos que incorporar. Si uno ve, por ejemplo, esta ecuación diferencial, x cuadrado por el logaritmo natural de y, ¿no? Y quiere clasificarla, ¿qué va a decir? ¿Es una ecuación diferencial de qué tipo? ¿Es ordinaria o no es ordinaria? ¿Qué le parece? Ordinaria, ¿no? Es ordinaria, hasta ahí vamos de acuerdo. ¿Es de qué orden es? 2. ¿Por qué 2? Perdón, de 1. De 1. Tenemos la derivada de mayor orden acá, es de primer orden. Por lo tanto, en principio es una ecuación diferencial que puede ser pasible de resolver por este método que vamos a pensar ahora. Pero fíjense que cuando uno tiene este tipo o se enfrenta a este tipo de ecuaciones diferenciales, el concepto de variable separable empieza a entrar más, nos empieza a entrar más intuitivamente, porque lo que está pasando acá es que uno puede pensar que esta ecuación diferencial es el producto de dos funciones que están trabajando a variable separable. Podemos pensar acá,
una función m de la variable x, ¿no? Que es igual a x cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Y esta cosa fea acá, puedo pensar que una función n de la variable dependiente y, pero no importa, transforma la variable dependiente según el logaritmo natural de y. Fíjese entonces cómo esta ecuación diferencial, que era una EDO de primer orden, ahora uno la puede pensar que es una EDO en donde se armó de alguna manera con funciones que separan las variables, la variable x y la variable y. Incorporar esa, entre comillas, artificialidad a la interpretación de la ecuación diferencial nos va a permitir justamente desarrollar este método que implica la resolución en forma muy sencilla de esta ecuación diferencial, pero supone que hagamos ese esfuerzo de interpretación. ¿Está claro lo que está pasando acá? Es medio artificial, si sigue en un punto, porque estamos pensando dos funciones que trabajan sobre la variable dependiente e independiente, entonces la variable acá dependiente pasa a ser variable independiente de otra función. Sí es cierto que requiere un esfuerzo de interpretación, pero van a ver que una vez que uno incorpora esta idea y realice una serie de actividades y ejercicios de este tipo, lo va a incorporar con naturalidad al procedimiento y a la interpretación del caso. Lo importante es poder ver que han quedado las variables separadas, y que esas variables separadas están transformadas por dos funciones distintas. M en un caso y n en el otro. Eso también puede, y ahora vamos a ver las distintas formas en donde una EDO de primer orden aparece a variables separables, entre comillas, puede también uno verlo en la otra notación, que es la de acá abajo. Porque yo puedo pensar, ¿no?, que este y, en verdad, es un diferencial y, ¿no?, sobre un diferencial x. ¿Está bien? Entonces yo voy a escribir ahora la misma ecuación diferencial. Es esta. Lo que voy a hacer ahora es un reacomodo, de alguna manera, en donde voy a poner todo lo que tiene y de un lado, ya separé las variables, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces me va a quedar x cuadrado diferencial x, y después lo voy a acomodar según el segundo renglón este. Voy a poner todo a un lado y voy a igualar a 0. Entonces acá me va a quedar 1 sobre el logaritmo natural de y diferencial y, menos acá, menos x cuadrado diferencial x igual a 0. Y entonces fíjense que ahora también tenemos una EDO de primer orden en donde las variables también aparecen separadas según lo que pide el método. ¿Por qué? Porque acá tengo todo con la variable y acá tengo todo con la variable x. Acá me aparece una función que llamo q en la variable y, que sería 1 sobre el logaritmo natural de y acá me aparece la función p en la variable x, que es x cuadrado. Entonces también tengo acá la ecuación diferencial en variables separadas y voy a poder aplicar el método que vamos a discutir ahora. Bueno, el desafío es ese, poder lograr separar las variables, que me queden transformadas por funciones independientes a partir de las cuales uno puede integrar en forma separada. Ese es el desafío de ahora. Me queda una preguntita acá, interesante, por eso que yo refería a la linealidad y no linealidad. Si uno tuviese que clasificar de lineal o no lineal esta cosa, ¿qué haríamos? ¿Qué les parece? ¿Es lineal o no lineal? No lineal. No lineal, claro, porque la variable dependiente que define la linealidad o la no linealidad, acuérdense que tiene que estar o bien las derivadas sin multiplicarse entre sí y ni consigo misma, pero la función incógnita tampoco tiene que estar transformada por un operador no lineal, y acá el logaritmo natural es un operador no lineal, con lo cual acá le saqué la linealidad y la hago no lineal. Por eso yo le decía que el método de variables separables es ideal también, o generalmente, cuando la EDO es de tipo no lineal de primer orden. Lo puede resolver perfectamente. Una pregunta. Sí. ¿Por qué los términos de la resta quedaron en ese orden? Sí, porque lo puse al revés, pero lo puedo pensar así, al revés, ¿no? O digamos, si es que sigue alguna regla. O si fue No. Lo único que tenés azaroso. que tener es que estén separados así. Que esté lo que tiene x por multiplicando el diferencial x y lo que tiene y multiplicando el diferencial y. Si ya lo lograste armar de esa manera, no importa que esté primero, esté segundo o al revés. Ya lo vas a poder resolver, ¿se entiende? Ok. Bien. Gracias. Bueno, ¿cómo es el método? Lo voy a
primero pasar en términos, entre comillas, teóricos y después vamos a resolver un problemita y van a ver que es muy sencillo. Puede parecer aparatoso ahora en la descripción teórica, pero es un método muy, pero muy fácil. La descripción teórica es antes de la descripción teórica, quiero contarles esto para que cuando aparezca las EDO de primer orden, que puedan aparecer vestidas de distinta manera, tengamos en cuenta o tengamos en claro que estamos hablando de lo mismo. Hay 3 formas en las que la EDO de primer orden puede aparecer, que son A, B y C. La forma A es esta, ¿está bien? Que es igual a 0. En donde acá puedo tener cualquier cosa, pero igualo a 0 la expresión que involucra a la derivada primera, a la función incógnita, si está, y a la variable independiente. Puede estar, esto puede estar, esto puede estar. Lo que no puede faltar es la derivada primera, porque la derivada primera define el orden de la EDO. La otra estructura o la forma en donde se puede presentar una EDO de primer orden es esta, en donde de un lado tengo la derivada primera y del otro lado tengo toda la otra expresión. Y la tercera forma es la que vimos recién, es la que aparece en su forma diferencial, que se llama, en donde tengo un término que multiplica el diferencial x, un término que multiplica el diferencial y, y esto lo igualo a 0. Las 3 formas hablan del mismo tipo de EDO de primer orden. Y las 3 formas son intercambiables una con la otra y cada uno va a llevarla a la manera que le quede más práctica. Por ejemplo, si quiero pasar, acá en este ejemplo, de la forma A a la B, es muy sencillo. Lo que tengo que hacer es dejar la I' a un lado, o sea, me va a quedar I por I' igual a menos X, y después I' igual a menos X sobre I. Entonces ya pasé de una forma a la otra. ¿Por qué es importante que puedan ustedes detectar que hay 3 maneras distintas de hablar de lo mismo y que ustedes puedan pasar de una a la otra? Porque en buena manera, el método que vamos a pensar ahora y desarrollar ahora supone que ustedes tienen que tener esta destreza del manejo algebraico de la expresión. Porque a veces conviene tener una manera y a veces conviene tenerla de la otra. Lo digo ahora porque cuando empecemos a discutir el método, uno va casi inconscientemente a acomodar las expresiones de una manera o de la otra, pero siempre estamos hablando de lo mismo. Entonces lo tenemos que tener en claro. Si nosotros lo tenemos así, a esta forma, y quiero pasarla a la parte C, es decir, quiero pasar a la forma diferencial, es similar. Lo que tengo que pedir es que, o tengo que pensar que el I', en verdad, es un cociente de los diferenciales, el diferencial I, diferencial X, una forma análoga de escribir la derivada. Entonces esto va a ser igual a X más Y sobre X menos Y. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué les parece? Bueno, pongo el diferencial Y, miren, X menos Y, ¿no? Por el diferencial Y es igual a X más Y por el diferencial X. Y finalmente, para llevarlo a la forma B, a la forma C, perdón, igualo esta expresión a 0. Y ya me quedó según la forma C. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Y esta última también la puedo pasar a la forma B, es decir, lo que tendría que hacer es poner coseno de Y sobre X por Y diferencial Y es igual a menos 3X sobre Y diferencial X, y ahora junto los diferenciales para hacer la derivada, para que aparezca la derivada, es decir, diferencial Y sobre diferencial X, que es igual a Y', me va a quedar igual a menos 3xy, y acá me queda por xy sobre el coseno de xy. Ahora lo paso en limpio para que lo vean, pero de todas maneras, no es central el que se perdió un poquito acá. No se preocupe, porque cuando haga el manejo del método de resolución y empiece a trabajar sobre los problemitas específicos, va a ir incorporando esta naturalidad en el pasaje de una forma a la otra. Lo importante y lo que yo quiero que quede claro es que estamos hablando del mismo tipo de ecuación diferencial. Acá lo paso en limpio. Es la misma ecuación diferencial. Son distintas formas de presentar a la misma ecuación diferencial. Y uno va a elegir la manera de vestir esa ecuación diferencial de acuerdo a lo que me pide el método y la conveniencia que me proponga el método, del paso a paso. Ahora lo vamos a ver.
lo que yo les recomiendo, sí, es entender esto. Que esta forma diferencial está hablando de una derivada de primer orden, por más que no aparezca la derivada de primer orden acá, porque acá aparece y acá aparece. Entonces uno rápidamente se da cuenta que esto es una EDO de primer orden. Acá no está en forma explícita la referencia a la derivada de primer orden, pero ustedes tienen que reconocer que estos dos diferenciales, si los reacomodan, les va a quedar la derivada primera y les va a quedar igual a algo. Y ya tienen ahí una EDO de primer orden. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que la forma, la más dificultosa de alguna manera es esta, pero a veces es la más práctica para resolver el problema. Si fuera de segundo orden, ¿cómo se vería? En segundo orden, probablemente puede ocurrir lo mismo, pero te voy a tomar la forma A para referirlo. A ver que aplique igual, porque estas formas de escribir una ecuación, una EDO, en verdad es para cualquier orden. Fíjate, pues así, x más y por y segunda igual a 0. ¿Está bien? Yo la forma A, la quiero pasar a la forma B. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Y bueno, me va a quedar y por y segunda igual a menos x, y segunda igual a menos x sobre y. ¿Está bien? Acá, en las de segundo orden, la forma A y B se obtienen en forma natural. Ahora, la forma C ya no es útil para el contexto de segundo orden. Ya no la vamos a usar a la forma C en el contexto de segundo orden porque no me sirve para el método de resolución de la de segundo orden y es muy difícil de esta de segundo orden traducirla o vestirla con esta forma diferencial. ¿Está bien? O sea que para segundo orden esto ya no va a ser. Pero para segundo orden pasar entre la I y la B sí lo podemos hacer perfectamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. De nada. Bien. Aclarado el punto, las distintas formas de vestir la EDO, vamos al del método. El método, lo pongo acá, son estos 9 pasos. Yo le dije, puede parecer aparatoso el procedimiento, pero van a ver que en forma práctica es bastante sencillo. Recuerden, la ecuación diferencial que queremos resolver puede aparecer vestida. Ahí está, acá, al revés. Puede aparecer vestida de esta manera o de esta manera. ¿Está bien? O de la forma análoga de esta, que se parece a esta. Entre la A y la B son muy parecidas. La C es un poco la más diferente. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Primero reconocer cuál es la incógnita de la ecuación diferencial. Claro, porque como tenemos dos funciones que trabajan sobre las variables separadas, a veces uno se marea. Pero lo que define la incógnita es la derivada primera. O sea que la de la incógnita siempre va a ser una y de x. ¿Está bien? O sea que va a definir la incógnita la derivada que aparezca que defina la EDO en cuestión. Lo que conviene hacer después, una vez que uno reconoce la incógnita, es llevarla a la forma diferencial. Es decir, escribir la derivada como el cociente de diferenciales. ¿Por qué? Y porque ahí ya separamos la variable, ¿se dan cuenta? Porque ya me queda el diferencial y que voy a integrar con respecto a la variable y me queda el diferencial x que voy a integrar con respecto a la variable x. Una vez que hacemos eso, vamos a separar y analizar al final si existe algún valor y que haga que esto sea 0. Por ejemplo, en la que habíamos visto antes, ¿se acuerdan que era x cuadrado por el logaritmo natural de y? Tengo que en este paso separar y igual a 0, porque igual a 0, ¿qué hace? Que esto no exista, ¿no? Que esto sea, perdón, tengo que separar igual a 1. ¿Se dan cuenta? Porque igual a 1 hace que esto sea 0. Lo separo. Voy a resolver ahora para cualquier solución que no sea la 1. Y después al final voy a analizar si esa 1 es solución singular o no de mi ecuación diferencial. Insisto, puede parecer aparatoso el método ahora. Sigan, préstenme atención en la medida de lo posible y después en el ejemplito numérico van a ver que es mucho más sencillo. Bueno, hecho eso, separada esa solución potencial que hace que esto sea 0, lo separo. Lo que hago es separar las variables. Acá puse Q, pero en verdad esta sería, para mantener una notación, sería N de I, ¿no? Tengo una N de I, diferencial I, y acá me queda
m de x diferencial x. Integro con respecto a la variable separada, integro con respecto a y de un lado, integro con respecto al otro, y voy a obtener funciones en la variable y, porque la integral de esta me va a devolver una función en la variable y, que llamo r, más la constante, y obtengo una función s en la variable x a partir de la resolución de esta integral, en una constante. ¿Está bien? La solución general, fíjense, de nuestra ecuación diferencial queda así toda mezclada, queda así medio fea, porque me queda una función r que es función de la variable y, que es mi solución que quiero encontrar, y una función s que es función de la variable x, que ahí no hay problema. Lo que hay que hacer ahora, pero esto ya está bien, es lo que vamos a llamar la forma implícita, en donde la variable no está despejada. Lo que vamos a hacer después, si es posible, es despejar la variable y para encontrar la forma general explícita de la solución y finalmente ver si la solución que habíamos separado, por ejemplo, en este caso igual a 1, es también solución de la ecuación diferencial. Si lo es, la agrego y entonces tengo que mi solución general es la que encontré en este paso, más la singular. Respiremos, traguemos saliva. Puede impactar lo aparatoso del método, pero van a ver que cuando lo ponemos a andar con un ejemplito numérico es muy sencillo. Y es lo que le pido ahora. Tomemos un ejemplito numérico muy fácil, que es este. Este de acá. Espera, Queremos- profe, ¿puedo ver un segundo atrás? Así le saco Sí. una foto y la copio. Dale. Fíjense que cuando uno despeja una función, cuando uno despeja la variable y de esta función, en verdad lo que tiene que hacer es aplicar la inversa de esta función r. Por eso es medio aparatoso esto. Pero lo que pasa es que desde el punto de vista teórico es lo que corresponde. Ahora vamos a ver que cuando uno lo hace casi algebraicamente, este método no hace toda esa elucubración tan teórica, sino que es mucho más práctico. Por eso yo les pedía que fuéramos ya al ejemplito numérico. Fíjense que tenemos una EDO acá, vamos a clasificarla primero. A ver si efectivamente es factible de ser aplicado el método que estuvimos describiendo. Es una EDO, es una ecuación diferencial ordinaria, no hay dudas. Es de primer orden. Y según lo que vimos antes, ¿se acuerdan las formas A, B y C? Se parece a la forma B, por lo tanto, puede ser resuelta por variables separables. Creo que me olvidé de mencionarlo antes o lo dejé medio mezclado. Cuando la ecuación diferencial ordinaria de primer orden está vestida de la forma A, o está vestida de la forma B, o está vestida de la forma C, ¿se acuerdan? Es porque pueden resolverse a variables separables. Nos puede costar más o menos trabajo, porque puede estar más mezclada o menos mezclada, pero son EDOs que van a poder resolverse a variables separables. Eso es para ordenarnos un poco, porque muchas de las actividades que aparecen en el apunto, muchas de las actividades del parcial tienen que ver justamente con esto, con que aparezca una ecuación diferencial diferente y ustedes tengan que tomar la decisión de cuál es el mejor método para poder resolverla. Bueno, para ordenarnos un poco en las EDO de primer orden, si están vestidas de la forma A, de la forma B o de la forma C, de alguna manera tienen que poder ser resueltas por variables separables. Vamos a trabajar más o menos, pero tiene que poder ser resuelto. ¿Está bien? Bueno, es la forma, si mal no recuerdo, la forma B esta. Está vestida de la forma B, voy a poder hacerlo. Entonces, ¿está vestida de la forma B? Bueno, para ver si está vestida de la forma B, fíjense que lo acomodo un poquito. Porque esta de acá sería mi función que le llamé M, ¿no? Mi M de X. Fíjense que esta función solamente trabaja sobre la variable X y esta de acá trabaja sobre la variable Y. Tengo efectivamente una EDO a variables separables. Mi incógnita, obviamente, cuando hago estas mezclas, uno no tiene que perderse, está atada a la derivada que define la EDO. ¿Bien? Bueno, lo que hacemos ahora, aclarado el punto, es pasar a la forma diferencial. Fíjense. ¿Qué hice? Lo único que hice fue cambiar la I' por el cociente diferenciales. ¿Y para qué hacemos eso? Para poder separar las variables y que me aparezcan claramente sobre los diferenciales que quiero integrar. Voy a integrar de un lado sobre el diferencial Y, integrando en la variable Y, y voy a integrar del otro sobre el diferencial X, integrando sobre la variable X. Lo que tengo que hacer antes de avanzar en esa separación de variables es separar, recuerden,
el valor de i tal que esto es 0. Y hay un valor de i que hace que esto sea 0, ¿no? Claro, cuando i es igual a 1. Lo separo y lo voy a analizar después al final, para ver si es o bien una solución singular de mi ecuación diferencial, o si la puedo meter dentro del conjunto de la solución general. Después vamos a discutir eso. Pero hasta acá, hasta este punto, y hasta este punto, ¿me siguen todos y todas, chicos, chicas? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que en términos prácticos, como que algebraicamente se acomoda solo el procedimiento, más allá de la disquisición teórica que teníamos antes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces lo que hay que hacer es separar las variables. Todo lo que tiene i de un lado, entonces ¿qué me va a quedar acá? Diferencial i dividido i menos 1, ¿no? Y de este lado me va a quedar 1 sobre x más 2 diferencial x. Y esto ya lo podemos integrar miembro a miembro, porque acá integro sobre la variable i y acá integro sobre la variable x. ¿Está bien? ¿Qué es lo que voy a hacer en el paso siguiente? Voy a borrar acá. Separo el i y acá ya tengo las variables separadas. Y acá integro. ¿Está bien? Vamos a obtener la solución general. La solución general la obtengo en forma implícita, porque me va a quedar de esta manera, ¿lo ven? Porque cuando integro de este lado, me queda el logaritmo del valor absoluto de i menos 1, más una constante, que se la mando acá, esa constante la junto en esa única constante. Y acá, o sea, acá me quedaría el logaritmo del valor absoluto de i menos 1, más una constante 1, es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más 2, más una constante 2. Esta constante, la junto en la constante c. Ahí ya tenemos la solución general de nuestra ecuación diferencial. ¿Se dan cuenta? Pero la tengo en forma implícita. ¿Por qué? Porque la tengo a la variable i, que es mi variable incógnita, metida en otra función. Entonces tengo que despejarla, de ser posible. Hay veces que no se puede. Hay veces que con eso va a tener que alcanzar. Pero en este caso sí se puede. Para hacer eso, para hacer ese despeje, voy a escribir a la constante c como el logaritmo natural de otra constante para poder aplicar álgebra de logaritmos y despejar logaritmos, porque si no es muy complicado. ¿Está bien este paso? ¿Se entiende? ¿De acuerdo? Pero cuando hago eso tengo que pedir que k sea mayor que 0, porque si no, no puedo aplicar el logaritmo natural. Lo hago para poder aplicar el álgebra de logaritmos, aplicar la propiedad del logaritmo de la suma, el logaritmo de los productos, juntar los términos y poder explicitar a la función i. Pero tengo que tener en cuenta en este caso. Fíjense que me queda el logaritmo del producto. Ahora, aplico el exponencial a ambos miembros, aplico el inverso del logaritmo, me queda los valores absolutos. Como tengo los valores absolutos de los dos lados, los saco, me queda el más menos la constante, ¿no? Y como me quedó más menos la constante k, esta restricción que yo tenía sobre la constante la saco. Ahora la constante puede tener cualquier valor. Y finalmente tengo esta solución general. Lo único que tengo que pedir, por ahora, es que c no valga 0. Y ahora me van a decir por qué. Porque si c vale 0, me queda que la solución es igual a 1. Y yo a igual a 1 la había separado por ahora. Por ahora me queda esta solución general. ¿Está bien? Me queda la duda si metí la pata, si me equivoqué en el desarrollo algebraico, en el trabajo, el despeje y demás. Tengo una forma muy sencilla de ver si es solución o no del EDO. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué les parece? Reemplazar i por una. Claro, la derivo una vez y la reemplazo en la ecuación dato. Y si efectivamente esta igualdad se satisface para la expresión que he llegado, efectivamente entonces es solución general de mi ecuación diferencial. Bueno, la derivo una vez, ¿y qué me queda? Es C, ¿no? C. Entonces voy acá y me va a quedar, me pregunto, C es igual a C por x2 más 2 más 1 menos 1, esto es y, ¿no? Dividido x más 2, me parece que sí, ¿no? Porque 1 se va con el 1, los x más 2 se van con el mismo que 2, y c es igual a c. Efectivamente,
es solución general de la Edodato. ¿Está bien? ¿Qué es lo que quedaría hacer ahora según los últimos pasos del método? Analizar si la solución potencial que separamos o el valor de la función incógnita, de la función incógnita que separamos es solución o no. ¿Y eso cómo lo podemos ver? De una forma similar, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Si igual a 1 es solución, si yo la derivo y la reemplazo en la función, en la ecuación dato, debería satisfacer la ecuación dato, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Tiene sentido? Me pregunto otra vez. Si esta función igual a 1, que separé acá porque, por exigencia del método, para que poder desarrollar el método satisfactoriamente, es lo que me pide el método. Si esta función es solución, esta función y su derivada deberían satisfacer la ecuación dato. Entonces, la derivada de ahí, ¿cuánto vale? La derivada de 1. 0. Claro, 0. Me pregunto. 1 y 0. ¿Hacen que esta igualdad sea cierta? Veo. Acá me queda. Cuando doy prima veo 0. ¿No? Y acá me va a quedar 1 menos 1 sobre x más 2. Impecable, porque esto es igual a 0. Entonces, ¿qué va a pasar? La función igual a 1 también es solución de la ecuación diferencial. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿es solución singular o puedo incorporarla en la solución general? ¿Qué les parece? A esta de acá. Acuérdense que la solución singular se definía como una solución aislada que no formaba parte de la solución general. Esta solución igual a 1, ¿formará o no formará parte de la solución general? ¿Cómo lo ven? Supongo que no. ¿Por qué? Aunque hay una restricción que yo vengo poniendo. Sí, porque no puede ser 0. Claro, Y si no, pero la reemplazo por estaría 0. yo lo dije esto porque no quería incluir en mi solución general, hasta que no lo estudiara, a la que había separado, ¿te das cuenta? Pero una restricción que yo puse cuando ya adelanté el método. Así como la puse, ahora que verifiqué que igual a 1 es solución, la puedo sacar. ¿Te das cuenta? Entonces, la igual a 1 también es solución de mi miedo y es parte de la solución general en este caso. Y acá fíjense que tenemos todas las soluciones. La que falta es la que yo incorporé ahora, que es igual a 1. Son todas rectas de este tipo. Todas estas rectas que están acá, todas estas funciones lineales más la igual a 1, son soluciones de la ecuación diferencial que nos habían dado. Uno se preguntará, ¿por qué está esta perforación en menos 2? ¿Qué les parece? Porque en menos 2 no se define la función. Claro, eso siempre tengo que tenerlo presente. Era así, ¿no? Era i menos 1 sobre x menos 2. No, sobre x más 2. Sí. Más 2. Claro, fíjense que cuando uno estudia esto, lo primero que deberíamos haber hecho es definir el dominio en donde la función i, la función incógnita, se define. Y tengo que pedir que sean los reales menos el 2. Ahí no puede definirse porque hace que esto sea 0. La derivada no puede ser 0. Entonces, el dominio de la derivada primera son los reales menos el 2. Y a partir de ahí, esa restricción que arrastro con el dato, en algún momento la voy a tener que hacer aparecer. Si no la hago aparecer, me las van a hacer notar, de alguna manera, como en el gráfico este. Bueno, este es el del método. Puede parecer aparatoso, pero cuando uno lo lleva adelante, con uno o dos ejemplitos numéricos, sale solo. Yo le voy a pedir ahora, para no perder la inercia, vamos a pensar otro diferente, pero si quiere similar. A ver si tengo alguno acá. Una pregunta, porque no entendí algo de la diapositiva anterior. Sí, a ver. ¿Por qué sumas el logaritmo natural de k? Acá lo que hago es yo, también, ex profeso, transformar la constante c en otra constante, pero que esté transformada por el logaritmo natural. ¿Para qué? Para poder aplicar propiedad del logaritmo. Acá no cambia nada de la expresión, porque es lo mismo una constante c como un logaritmo natural de k. ¿Te das cuenta de eso?
no va a cambiar en nada. ¿Pero por qué lo hago? Y para poder luego, por propiedad del logaritmo, juntar esta expresión y hacer más fácil el trabajo de despeje. No es muy complicado. No es algo habitual que va a aparecer. Lo comento acá en el ejemplo porque es un recurso que uno tiene que tener a disposición para resolver algebraicamente cuando uno quiere explicitar la función y, bueno, a veces tiene que asistirse a este tipo de propiedad de logaritmo, porque aparecen muchos logaritmos acá. Pero esa es la idea de por qué estoy haciendo esto. ¿Te das cuenta? Ok. Lo único que cuando haces ese reemplazo de la constante c por el logaritmo de otra constante, vas a tener que pedir que la constante sea positiva. Porque acá sí tenés que pedir que la constante sea positiva. Ahora, ¿eso cambia en algo? No, no cambia en nada, porque acordate que los valores que toma el logaritmo natural de k son todos los reales. Acordate que el logaritmo natural es esto. Son todos los reales. ¿Está bien? Por lo tanto, por eso no cambia nada acá. Que la constante sea cualquier real acá, o que acá yo tenga que transformar el logaritmo natural de k haciendo esta exigencia de que k sea mayor que 0, no cambien los valores posibles de la constante. Eso es importante. Yo hago esta restricción para poder aplicar el logaritmo natural, pero acordate que las imágenes que devuelve son todos los reales. Ahí no cambia nada. Hay que tener cuidado con eso, porque si no aparece una restricción así artificial que no tiene sentido. Porque una restricción que uno está poniendo por fuera de lo que exige el manejo algebraico de la expresión. Acá no. Acá la que yo pida que la constante sea mayor que 0 no invalida que los valores posibles que me devuelve el logaritmo natural de k no sean todos los reales. De hecho, son todos los reales. Tal como si fuera el sí. Bueno. Les decía. ¿Qué teníamos acá? Claro. Otra. Le voy a poner una para que discutamos antes de pasar a lo que viene. Así afianzamos este razonamiento. Pero van a ver que es muy sencillo en un punto, una vez que uno hace 2 o 3, como todo en la vida. Supónganse que tenemos esta ecuación diferencial. A ver, tenía una por acá, ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? ¿Cuál era? Bueno, a ver, supónganse que tenemos esta, y prima igual x cuadrado, ¿está bien? Por y. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver si aplicando el método, primero habría que clasificarla, ver que es una EDO de primer orden que efectivamente es pasible de aplicar el método de variables separables, y una vez resuelto ese asunto, tratar de encontrar la solución. Piénsenlo un ratito. Joaquín, te aviso por si las dudas que tenés el micro prendido. Gracias.
Bueno, ¿cómo clasificamos esta ecuación, chicos? ¿Es una EDO? No me acuerdo, ¿no? De primer orden. De primer orden. Hasta ahí no hay duda. Buenísimo. Ahora, ¿es una EDO cuya estructura puede ser resuelta por el método de variables separables? ¿Qué les parece? Sí. Creo que sí. Sí. ¿Por qué? Porque esta cosa de acá lo podemos pensar como una función de x, ¿no? Y esta cosa de acá como una función de y. Entonces ahí se está. Bien. Lo primero que tengo que hacer, ¿se acuerdan? Es expresar esta función, la derivada, digo, como el cociente diferencial. ¿Por qué? Porque me ayuda a ver cómo separar las variables, básicamente. ¿Cuál es el paso que tengo que tener en consideración ahora? Tendría que separar a la y asterisco, ¿no? Al que la función n evalúa la y Todas las asterisco. y. ¿Cuál separaría? Voy a separar ¿a quién? ¿A quién separo? A x cuadrado de y. No, sí, está separado, pero ahora tengo que ver esto. Tengo que separar, aislar a la y asterisco tal que hace que esto sea 0, para analizarlo al final de todo. Igual a 0. Claro, exactamente. Separo y asterisco igual a 0 y lo analizo al final. ¿De acuerdo? Aclarado ese punto, fíjense que algebraicamente, para el que todavía no termine de percibir la justificación de por qué hago esta separación, si yo no hago separación, fíjense lo que va a pasar acá. Me va a quedar diferencial y sobre y, ¿no? X cuadrado diferencial x. Si yo no separo el igual a 0, acá colapsa esta expresión, no puedo avanzar. ¿Lo ven? Por eso tengo que separarlo. Cuando yo pido esto, separar el y asterisco tal que esta expresión es 0, es para evitar esta incongruencia, esta incoherencia, que haga que me parezca a un 0. Ese es el objetivo práctico de esa exclusión. Y después al final, porque como es una exclusión algebraica, y no una exclusión que tiene que ver con la naturaleza funcional de la expresión, después al final tengo que analizar qué pasó con eso que separé. Lo estoy separando por motivos algebraicos, para que la expresión algebraica no sea incoherente. Pero como no tiene que ver con la naturaleza funcional de lo que estoy discutiendo, después tengo que ver, que lo que hicimos antes, si esa solución o ese valor de y que separé era solución o no. Yo quiero para que quede claro eso, porque no es una arbitrariedad esa separación que uno está haciendo. Tiene que ver con que el método, si no, colapsa irreversiblemente. Pero igual no es un valor con el que y' valga 0, porque si y vale 0, directamente no existe. Bueno, claro, pero te lleva a tener un problema, y porque si vos permitís que y valga 0 acá, ¿cómo trabajás con esta expresión? ¿Te das cuenta? No, por eso, pero no existiría, no es que da 0. No, porque si y igual a 0 no es que no existe, te queda diferencial de y, sobre algo que es 0. Es una indeterminación en todo caso, no sabrías qué hacer ahí desde el punto de vista algebraico. Desde el punto de vista algebraico dirías que no existe, pero no desde la perspectiva funcional, ¿entendés? Ok. Esa incertidumbre nos obliga a separar. ¿Y por qué? Bueno, porque están convergiendo dos miradas sobre un mismo objeto. Está convergiendo la mirada algebraica, que tiene unas exigencias sobre el objeto matemático, y está desde el fondo la mirada funcional, porque esto está respondiendo a un modelo matemático que vos construiste. A veces esas miradas colapsan. Bueno, para evitar esas incoherencias hay que tener estos cuidados. Los separamos. Separado, puedo trabajar perfectamente con esta expresión, hacer toda la integración separada sin ningún problema y después ver qué pasó al final. Bueno, cuando integro, voy a integrar esta expresión sobre la variable y, ¿no? Ya la separé a la variable, y esta expresión sobre la variable x. ¿Está bien? Y acá ya puedo obtener la solución general en su forma implícita. ¿Por qué? Y porque me va a quedar el logaritmo natural del valor absoluto de y es igual a x cubo, ¿no? Sobre 3 más c. Con el valor de c tiene que ser reales, ¿no? Sí, reales. Reales. Por ahora. Bueno, esta ya es la solución
general de mi ecuación diferencial. Pero ¿cuál es el problema? Está en su forma implícita. Es decir, tengo la función incógnita transformada por otra función. Yo quiero explicitar. Quiero de ahí despejar a mi función incógnita. ¿Me siguen hasta ahí? Para hacer eso, puedo hacer lo que hicimos antes. Juntar... no, acá no hace falta. Acá no hace falta porque no tengo un logaritmo acá. Puedo directamente aplicar la inversa del logaritmo natural, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Que el valor absoluto de i, ¿está bien? Es igual a ¿quién? A e a la x cubo sobre 3, ¿está bien? Más c. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí. Sí. Bien, finalmente saco el valor absoluto. Pasa que ya me está quedando muy desordenado. Pero síganme, por favor. Saco el valor absoluto y me va a quedar más menos. Acá me aparece una constante, la c, ¿no? Porque a la c le voy a poner un nombre a, en donde a, esto lo puedo escribir como e a la x cubo sobre 3 por e a la c, ¿no? Y esto yo lo llamo a. ¿Está bien? Entonces me queda más menos a, y entonces como es más menos a, directamente ya lo pongo un b, porque es lo mismo, estoy trabajando sobre las constantes. Después esto van a ver que cuando uno empieza a trabajar con problemitas concretos no hay tanto lío, pero sigue siendo, ¿qué me está diciendo? Si total a puede tomar cualquier valor, más o menos es lo mismo, le pongo un b, me quedo tranquilo y acá me queda e a la x cubo sobre 3. Y acá tengo la solución general. Lo voy a pasar en limpio en otra pantalla y después discutiremos qué pasó con igual a 0. Recuerdan que era la ecuación diferencial era igual a x cuadrado por y. Y habíamos separado y asterisco igual a 0 y habíamos llegado que la solución general tenía la forma de una constante que llamábamos b por todas esas transformaciones que hicimos. Bien. Primero, si me queda la duda de que en algún lugar metí la pata, otra vez puedo rápidamente ver si esta solución general efectivamente satisface el EDO. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, derivarlo una vez, ¿no? La derivada de esto que va a ser b por 3x cuadrado sobre 3, si no digo mal, por e a la x cubo sobre 3, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar acá? 3x cuadrado sobre 3, ¿no? Entonces me queda b por x cuadrado por e a la x cubo sobre 3. Entonces voy con esto, y con esto, y con esto, voy a la ecuación diferencial. Entonces me va a quedar, me pregunto, ¿es cierto que y', la que estoy probando, es decir, b por x cuadrado por lx cubo sobre 3, es igual a x cuadrado por b por e a la x cubo sobre 3? ¿Esto qué es? Esto es y esto es y'. ¿Es cierto eso para cualquier valor de b? ¿Qué le parece? ¿Cómo lo ven? Para todo valor de y para cualquier x, ¿qué les parece? Me perdí. Claro, hasta acá dijimos, esta es la solución general de la ecuación diferencial. ¿Está bien? Hasta ahí llegábamos, ¿no? ¿No era a? No, esta es la solución general. Esta de acá. Está bien, pero el a que nombraste antes, ¿dónde quedó? No, porque era más menos a y lo puse, la verdad que era más menos a y como era una constante cualquiera, lo llamé b. Para que no me quede el más menos. ¿Está bien? Bueno, esta es la solución general. Dijimos, si esta efectivamente es la solución general, esta y su derivada deben satisfacer la Edo-Dato, que está acá. A partir de donde arrancó el problema, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Tomé la función, encontré su derivada, derivando por esto es una composición, me queda b por 3x cuadrado sobre 3 por lx cubo sobre 3, se simplifican los 3 y me queda esto. Entonces, ¿qué hice luego? Tomé la derivada de la función que quiero probar, tomé la función y la reemplacé en la Edo-Dato. ¿Y qué llegué? Y llegué a que b por x cuadrado por lx cubo sobre 3 es igual a x cuadrado por b por x cubo sobre 3, con lo cual es solución, ¿no? Me queda que una cosa que igual a la otra. ¿Lo ven todo eso? ¿Lo ven todos y todas, chicos, chicas? ¿Se dan cuenta que son iguales? ¿Las expresiones? Vos agarraste y derivaste la solución general y después la reemplazaste en la ecuación Claro, de... en la ecuación dato.
que es el razonamiento que veníamos haciendo antes. Y esto lo van a hacer mucho ustedes, chicos y chicas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como están viendo ahora, una vez que uno empieza a trabajar con expresiones que son medias raras, llega un punto que uno puede temer perderse, pero tienen siempre la llave para descubrir si se perdieron o no. Porque a la expresión que llegan, siempre tienen el molde en donde tienen que ajustarla. Si la llave a la que llegaron no abre la puerta que era el dato, bueno, no funciona. En algún lugar me equivoqué. Por eso es interesante, están buenos estos problemas. Porque se autocorrigen permanentemente. Si uno está inseguro en algún procedimiento que dio, toma el resultado al que llegó y ve si efectivamente satisface la ecuación que tiene que satisfacer. Y si no lo satisface, volverá a resolver el problema hasta que se ajuste lo que llegó a lo que tiene que satisfacerse. ¿Se entiende? ¿Se ve? No importa lo feo que es el resultado final. Si el resultado final, por más feo que sea, satisface el eodato, entonces es solución del problema y está bien resuelto. Es lo que hicimos acá. Si me siguieron hasta ahí, entonces yo voy a decir lo siguiente. La solución general de esta ecuación diferencial es I igual a B por X cubo al 3, sobre 3 con B distinto de 0, ¿no? Por ahora. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pedir que B no sea 0? Por ahora. Porque todavía no comprobamos qué pasa. Claro, porque habíamos separado igual a 0. ¿Se dan cuenta? Por eso todavía tengo que pedir que es B distinto de 0. Lo que hago al final de todo para efectivamente dar toda la solución general y si eventualmente tengo que incorporar una singular al problema que me piden, es ver qué pasa con lo que separé. Con lo que separé acá. Entonces yo voy a borrar lo que está acá en el medio y vamos a analizar lo que pasa con lo que separé. Esto ya lo vimos. No me sirve más porque ya está analizado esto, que tenía que ver con la solución general. Ya lo estudiamos y vimos que estaba bien calculada, porque lo verificamos con el dato, con la ecuación dato. Y ahora voy a discutir qué pasa con igual a 0. Fíjense que si igual a 0, ya sé que si igual a 0 es solución, no va a ser singular, porque la voy a poder incorporar a la general sacando esta restricción que yo tuve que poner acá con la constante. Bueno, para ver si igual a 0 es solución, ¿qué tengo que hacer? Igual a 0 y primo igual a 0, ¿no? ¿Y qué hago entonces? Me pregunto, 0, ¿es igual a x cuadrado por 0? Sí. Sí. Entonces lo único que tengo que hacer acá es sacar esto. B es real nomás. Y la solución es esta. Bien. Este es el método. Con sus bemoles va a ser siempre así. ¿En dónde se puede complicar? Y a veces en cómo separar las variables. Uno puede trastabillar ahí. ¿Cuál es la buena noticia que les puedo dar? Es que es lo que le dije antes. Ustedes siempre tienen la llave para destrabar la situación. Siempre tienen la forma de corroborar si su trabajo estuvo bien hecho o no. Tienen que volver sobre la ecuación dato y efectivamente, o analizar si efectivamente su solución general la satisface o no. Si la satisface, listo, está bien resuelto. Si no la satisface, encontraremos el error que debe ser de índole algebraica, seguramente, porque desde el punto de vista teórico no va a haber error, porque este es un método sumamente algebraico. No hay mucha teoría alrededor del asunto. Solamente tienen que ver que la estructura del edodato se adecue a lo que pide el método, nada más. Bueno, ¿estamos de acuerdo con esto? Obviamente van a tener en tarea de aula instancias para poder afianzar el desarrollo de este método, pero, no sé si yo te los tranquilizo o no, este es el método más fácil de resolución de ecuaciones diferenciales. Se supone que es el método más sencillo de todo, inclusive es más sencillo que el método de integración directa que habíamos visto al principio. Pero bueno, para adquirir esa seguridad y esa tranquilidad hay que practicar. Después va a haber métodos que son un poquito más sofisticados. Hoy vamos a discutir este. Bueno, ¿avanzamos? ¿O tienen alguna duda al respecto? Ahora vamos a ir charlando sobre el método, pero en otro contexto. El otro contexto que le quiero mencionar, este método también puede aparecer
en un PBI cuya ecuación diferencial sea variables separables. ¿Está bien? ¿Qué diferencia va a haber en el PBI cuya ecuación diferencial es a variables separables? Probablemente tenga una pequeña modificación en la parte final. Lo vamos a pensar juntos ahora para no avasallar tanto con la nomenclatura que me parece un poco barroca y que me parece que a veces no ayuda, la nomenclatura entre comillas teórica del método. Vamos a pensar un problemita que estábamos discutiendo recién. La ecuación dato era que había dicho x cuadrado por y. Pero vamos a incorporar, si esto es un PBI, tiene que tener una condición inicial, ¿no? Y la condición inicial que vamos a dar es y igual a 0, ¿no? Y en 0, perdón, igual a 1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué haríamos acá cuando aparece la EDO metida dentro de un PBI? Vamos a resolver igual hasta un punto. Vamos a separar las variables, diferencial y sobre diferencial x igual a x cuadrado por y. Separamos las variables, diferencial y sobre y es igual a x cuadrado diferencial x. Pero cuando voy a integrar, en vez de encontrar la solución general, que en verdad no me la pide el problema, porque el problema me pide una solución única, que es la solución del PBI, voy a jugar con este dato. Voy a decir lo siguiente, voy a integrar, pero en verdad voy a integrar como una integral definida de alguna manera, jugando con este dato. ¿Por qué? Porque me piden que en el I0 arranque en 1 acá, la variable I. Y basta ahí. Y acá me va a quedar entonces 1 sobre I diferencial I. Pero para que esto sea cierto, la variable X que voy a integrar, ¿en dónde se está moviendo según la condición inicial? ¿O cuál es el punto de arranque? ¿Qué les parece? 0. 0. Y se mueve hasta la variable X, que no sé cuál es. Pero fíjense que ya me quedan como dos integrales definidas. Por lo tanto, esto no me va a llevar a la solución general y después al despeje sí. Pero ya voy a resolver acá con la condición inicial. Entonces, cuando haga todo el trabajo, directamente me va a doler una solución particular este problema. Cuando integro acá, me va a quedar el logaritmo natural del valor absoluto de i menos el logaritmo natural de 1. No me aparecen las constantes, porque estoy haciendo un barro acá. Y esto va a ser igual a x al cubo sobre 3, o lo pongo en barro para que quede claro lo que estoy haciendo, para que vean bien la diferencia en este método cuando aparece en el contexto de un PBI, que me parece más interesante resolverlo de esta manera, para si uno ya juega con el dato, y no basta la solución general, la tengo que poner otra vez, perdón, no basta la solución general, que no hace falta pasar por la solución general. Voy a traer el PBI otra vez, lo borré todo, perdón, y prima era x cuadrado por y, y dijimos que i0 valía 1, entonces separamos variables de este tipo, aparecíamos en la notación diferencial, separábamos variables, pero cuando integro ahora, no integro indefinido y con las constantes, sino que integro usando el dato inicial y haciendo barrow de esta manera. Voy a integrar entre 1 e i, que no sé hasta dónde va, 1 sobre i diferencial i es igual a la integral sobre x cuadrado, pero ¿de quién? Desde 0 a x, que no sé hasta dónde va. Bien. Integro acá y me va a quedar el logaritmo natural del valor absoluto de i entre 1 e i, y acá me va a quedar x cubo sobre 3 entre 0 y x. Entonces, cuando vengo acá, me va a quedar el logaritmo natural del valor absoluto de i menos el logaritmo natural de 1, que es 0, es igual a x cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3, que es 0. Entonces, me va a quedar algo similar a lo anterior, obviamente, pero, ¿qué pasó? No tengo la constante, claro, porque encontré una solución particular que se ajusta a esa condición inicial. ¿Está bien? Entonces lo que tengo que hacer ahora es despejar el logaritmo, va a quedar igual e a la x cubo sobre 3. Y esta es la solución particular que satisface la condición inicial. ¿Es cierto eso? Y veamos si esta solución satisface la condición inicial. ¿Qué le parece esta solución que encontré? ¿Satisface la condición inicial? ¿Cuánto vale esa solución en 0?
vale 1. Claro, satisface efectivamente la solución general, entonces el problema está bien resuelto, porque recuerden que por el teorema de existencia y unicidad, todo problema a valores, todo problema de valores iniciales admite una solución y es única, y es esta, en este caso. ¿Se dan cuenta la pequeña modificación que hicimos acá con respecto al método anterior? La clave está en este paso, esta es la diferencia. En vez de encontrar la solución general, ya utilizo la condición inicial o el valor inicial para encontrar la solución particular del caso y me evito un paso que es innecesario en el contexto que estamos discutiendo. ¿Lo ven? Eso es lo que estaba resumido. ¿Puedo sacar esta pantalla? ¿Sí? Eso es lo que estaba resumido en lo que les dije acá. Fíjense que cuando va a integrar miembro a miembro la ecuación, acá le llamamos el NDI y el MDX, integramos entre el I0 y el X0, que es la condición inicial, y entre la variable I y X, que no sé hasta dónde termina. Entonces nos va a quedar directamente esta expresión, que es lo que teníamos, lo que yo mostré recién, que el logaritmo natural de I menos el logaritmo natural de 1, y el S de X era X al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. Y a partir de ahí encontramos la solución particular. Y nosotros la terminamos explicitando. Bueno. Necesito escuchar si tienen dudas fundamentales al respecto. Hay mucho hay mucho que tiene que ver con aceitar el manejo algebraico de la expresión, pero en el fondo no hay mucha teoría acá. Casi nada, le diría. O sea, la teoría que necesitan solamente es reconocer que la ecuación diferencial ordinaria de primer orden que van a tratar de resolver toma la forma o está vestida con una estructura pasible de ser atacada por el método Nada más. Para eso tienen que ver si pueden efectivamente separar la variable X y la variable Y como dos que estén transformadas por dos funciones independientes M y N, que es un poco ese dibujito de acá. Y' M por X igual a M por X, N por Y. Si la ecuación diferencial está así o con alguno de los vestidos alternativos que discutimos antes, es posible ser resuelta por el método de separar. Entonces después me va a quedar trabajar algebraicamente para encontrarle la vuelta al asunto. Mucho del éxito del método, de aplicar el método, depende en que uno tenga la práctica o haya practicado mucho para que el recorrido ese sea sencillo. Si uno se enfrenta a una ecuación diferencial de este tipo, que es muy enrevesada, que aparece mucho logaritmo, muchas propiedades algebraicas con las cuales uno no está muy habituado, bueno, obviamente nos va a costar mucho la resolución. ¿Cuál es la solución a ese problema? Practicar. Lo interesante, y repito por tercera o cuarta vez, que este tipo de problemas, sobre todo en la unidad 2, siempre tenemos la forma de corroborar que hicimos las cosas bien. Eso es lo importante, es muy importante eso. No muchas veces en la vida uno tiene esa posibilidad. Entonces, juguemos con esa posibilidad. Usémosla para autocontrolarnos. Y demos por cerrado el problema cuando estemos tranquilos y seguros de que hicimos las cosas bien. Ese es un poco, si se quiere, el consejo que les puedo dar en este punto. Acá hay otro problemita. Lo voy a dejar para que a ver si sale, porque es para si seguimos practicando el método. Fíjense, nos dan un PBI. Este es el PBI. El PBI es este. ¿Por qué? Porque acá está la subcondición inicial. Lo que hago es el camino. Bueno, el camino 1, bueno, fíjense que acá ya encuentra porque este ya lo resolvimos, era el que estaba antes. Lo que yo les mostré ahora es que el camino 2, integramos miembro a miembro, ¿no? Vamos por acá, por el camino 2, que es que tuvimos recién cuando tenemos un PBI. Obviamente uno puede hacerlo a la manera
anterior, es decir, encuentra la solución general y con el dato rescata de la solución general la solución particular. Eso también vale. Fíjense, yo encuentro la solución general, ¿se acuerdan que tenía esta forma? C por x2 más 1, y tengo que ver cuánto vale C de tal manera que el punto pertenezca a la solución. Y en 1 valga 7. Entonces, ¿qué hago? Cuando x vale 1, y vale 7, que acá es el reemplazo que hice acá, ¿no? Y de ahí encuentro que la constante tiene que valer 2. Y entonces la solución particular que estamos pidiendo es esta. Para mí, este camino es más trabajoso y es menos elegante desde el punto de vista teórico cuando uno está resolviendo un PBI. Para mí me gusta venir por este lado, que realmente es mucho más elegante y uno demuestra que tiene un mayor dominio del tema en cuestión. ¿Qué hacemos? Tenemos el PBI, integramos miembro a miembro, porque ya se programan variables, pero integramos haciendo el barro con el dato, con la condición inicial, entre 7 e i. ¿Dónde sale ese 7i? Y que el valor inicial de la variable incógnita vale 7. ¿En dónde? Entre 1 y x. Cuando x vale 1, y vale 7. Entonces, integramos, hacemos las integrales van a quedar así, logaritmo natural de i menos 1 menos el logaritmo natural de 6 es igual al logaritmo natural de x más 2 menos el logaritmo natural de 3. Y de ahí acomodo un poquito y llegamos a esta expresión. Obviamente, esta la puedo explicitar, entre comillas, fácilmente. ¿Cómo? Bueno, y si, lo mismo que hicimos antes, me va a quedar y menos 1, ¿no? El valor absoluto es igual al valor absoluto de x más 2 por 6 tercios. Creo que así, ¿no? Lo saco acá porque ensucié. Ah, bueno, claro, porque me queda... Está bien. Perdón. Claro, porque 6 tercios es 2. Está bien. Acá por la misma propiedad que habíamos usado antes y finalmente despejo de acá las soluciones posibles que me vuelvo al absoluto. Obviamente, una de las dos va a ser solución. Porque acá, claro, me van a quedar dos soluciones, que es 2x más 5 y menos 2x más 3. Después, obviamente, la que satisface el dato es esta de acá abajo, esta. Porque en 1, perdón, cuando x vale 1 me queda 7 y en la otra no me queda 7. Bien. ¿Se entiende el camino 2, chicos, chicas? Yo creo que es muy importante este caminito, porque insisto, si uno lo puede manejar y lo puede explicitar y puede resolver un PBI que involucre una de dos variables separables, siguiendo este razonamiento, se demuestra a sí mismo y demuestra al que está corrigiendo que han aprendido bien el tema. Que no es solamente un método mecánico de resolución de ecuaciones diferenciales lo que ustedes están aplicando. Ustedes están usando un método específico para resolver no un problema algebraico, sino un problema que involucra modelos que están describiendo un proceso determinado. Es muy diferente de donde se están parando cuando van por el camino 1 o por el camino 2. Por más que parezca sutil la diferencia. Es la seguridad que uno demuestra cuando está resolviendo un problema y que le quiere demostrar al otro que realmente lo ha aprendido bien. Entonces, les pido por favor que en los PBI que aparezcan, los problemas de valor inicial y que aparezcan tanto en la práctica como eventualmente en las situaciones de evaluación, si el PBI se puede resolver a variables separables, háganlo de esta manera en la medida de lo posible. No es que va a estar mal si lo hacen de la manera 1, pero es lo que les dije antes. Es mejor para ustedes, porque indica que han aprendido mejor el tema en cuestión y es mejor para el que lo está corrigiendo. ¿Queda alguna duda al respecto de esto, gente? No. Bueno. Para no desfasarnos mucho el resto, que va a tener una sola clase esta semana, esto de acá lo vamos a empezar a discutir el viernes. Sí, vamos a empezar por acá. Vamos el viernes a pensar a una EDO, no tanto de una perspectiva física o abstracta,
sino de la perspectiva, como estábamos viendo antes también, que la solución de una ecuación diferencial también puede ser un conjunto de curvas. Y cuando uno piensa que la solución de una ecuación diferencial también puede ser un conjunto de curvas, a veces esas curvas que satisfacen la ecuación diferencial pueden no definir función de la manera que nosotros venimos trabajando. Y es muy interesante eso, porque también puede ocurrir eso en determinados contextos de aplicación. Entonces uno tiene que tener en claro que una ecuación diferencial puede llevar, su resolución puede llevarnos a encontrar que su solución a veces puede no ser una función. Y puede parecer una paradoja ahora que una ecuación diferencial me devuelva soluciones que no son funciones. Fíjense que paradójico que suena. Porque se supone que una ecuación diferencial se construye a partir de una función incógnita, cuya ecuación son sus derivadas y que es igual a algo. Bueno, pero a veces hay determinadas estructuras de ecuaciones diferenciales que son más frecuentes de lo que uno cree, que su solución me devuelve una familia de funciones que no definen, una familia de curvas que no definen función. Esa familia de curvas, que también son la solución general de la ecuación diferencial, se la denomina curvas integrales. ¿Y por qué son curvas integrales? Y claro, porque para encontrarlas hay que integrar a la ecuación diferencial. Bueno, eso lo vamos a ver el viernes junto al otro método de resolución de las ecuaciones diferenciales de primer orden. O sea que el viernes vamos a redondear todo el análisis de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden para la semana que viene discutir el otro gran conjunto de las ecuaciones diferenciales, que son las ecuaciones diferenciales de segundo orden, lineales, que son es un mundo sumamente interesante, porque ahí aparece el grueso teórico del tema. Acá estamos como discutiendo cosas que son bastante prácticas. No hay mucha teoría acá dando vuelta, pero la semana que viene vamos a ver que hay determinados resultados teóricos muy, pero muy interesantes que nos van me parece que nos va a abrir la cabeza y vamos a ver al fenómeno de ecuaciones diferenciales de un lugar totalmente nuevo. Me parece que está muy bueno. Bueno, ¿queda alguna duda al respecto, chicos y chicas, de esto? Quedan unos minutitos. Recuerden que mañana a las 13:30 está la consulta. Los escucho si tienen algo. Si no, ya estaríamos. No, profe, de mi parte no. Nos vemos.